capítulo 29, verso 18, y yo quisiera ver si me le puedes poner, por favor, la versión Dios habla hoy, porque vamos a hablar algo del liderazgo. Un líder, como lo hemos estado hablando, es aquel que va adelante, es aquel que ordena, que pone orden, que establece normas, da dirección de alguna u otra manera. Pero en lo espiritual, el líder verdaderamente viene a ser un vocero o una persona obediente. La palabra obedecer significa escuchar con atención. Eso significa obedecer, escuchar con atención. Y la Escritura dice 29:18, voy a leer en la versión Reina Valera primero, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda el mandamiento, la ley, es bienaventurado. En la versión Dios habla hoy, dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Ahora, es algo muy importante que todo líder debe de saber el plan o el proyecto que va a liderar. Debemos de saber que aunque tú eres un individuo, formas parte del cuerpo. Yo quiero que comprendas que cuando hablo del cuerpo, no hablo de la gente en general, sino hablo de los hijos de Dios. La Escritura dice que tú formas parte del cuerpo místico de Jesucristo. Vamos a hablar un poquito de este cuerpo místico. La Biblia describe 3 clases de cuerpos de Jesús. ¿Sí? El primero, el cuerpo físico, cuando Jesús tomó forma humana y nació de María. Ese es el primero, el cuerpo físico. El cuerpo simbólico, cuando se celebra la Santa Cena, se levanta el pan y se dice, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. ¿Sí? La palabra partir es pacto, significa que Él es el cuerpo del pacto. Pero la tercera forma de cuerpo es el cuerpo místico. Y esto lo va directamente en relación entre un esposo y una esposa. Los dos dejan de ser individuos separados y al unirse se vuelven una sola persona. El marido con responsabilidades de cabeza, ¿sí? Ya que hablemos un poquito del liderazgo en la casa, se requiere un buen liderazgo en la casa, y la mujer como ayuda idónea, no la hace menos que el varón, sino cada quien responsabilidad entre ellos. Pero ante la gente y ante la familia, el matrimonio o los esposos son uno. Los hijos no deben de ver al papá una cosa y a la mamá otra, sino deben de ver uno. Pero ahorita no voy a ocuparme de eso, ¿sí? Dice, vamos por favor al libro de Colosenses. Primero para entender un poquito del cuerpo de Cristo. Capítulo 1, verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, dice la Escritura. Y Él es la cabeza del cuerpo, ¿que es qué? La iglesia, ¿sí? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a hablar otra cita, Efesios capítulo 1, por favor. Dice que Dios quiere que conozcas, verso 19, que conozcas cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, dice la Escritura, la cual operó en Cristo. Este poder, esta habilidad, dice, operó en Cristo, ¿qué dice? Resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder y habilidad que resucitó a Cristo es el que está operando dentro de ti, ¿sí? Tampoco me voy a detener ahorita en eso, ¿sí? Dice en el versículo
21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, después del milenio, ¿sí? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todo, todas las cosas, ¿a quién? La iglesia, dice, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ya te he explicado qué significa iglesia. Viene el término griego eclesía, que significa los que mandan, el grupo que manda, el grupo que emana liderazgo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Tú formas parte de ese cuerpo, eres miembro de ese cuerpo y dentro de ese cuerpo tú tienes un liderazgo. Vuelvo a decir, en cada área de tu vida se requieren liderazgos. Se requiere un liderazgo en la casa, un liderazgo en la escuela. Y cuando falta un liderazgo, por ahí uno se va. Si en la casa, por ejemplo, el papá deja de ejercer liderazgo, por ahí a lo mejor la mamá toma ese lugar o a lo mejor hasta el compadre. ¿Verdad? Qué bueno que no tenemos compadres. ¿Sí? Pero se requiere liderazgo para todo. El día de ayer yo te explicaba que hay dos clases de liderazgo, el de las tinieblas y el de la luz. Ahora, ahorita voy a hablar de ese liderazgo de luz. Vamos, por favor, Corintios, 1 Corintios, capítulo 12. Versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son ¿qué? A ver, ¿cuántos somos ahorita? ¿100, 200 personas? ¿Sí? Más o menos. Entre niños y todos aquí, pues todos, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. ¿Sí? Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 18, mas ahora Dios, ahí te va del liderazgo, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Yo quiero que comprendas que en el liderazgo divino, Él es el que manifiesta ese liderazgo. Todo creyente en su esencia, como lo vimos ayer, fue diseñado para ser un líder. Ahora, todo líder debe de saber hacia dónde va a llevar al grupo que está liderando. Válgame, en tu vida tienes que tener un porqué. ¿Sí? Hay gente que tiene una mirada muy corta, va muy agachado. Pero hay gente que ve más allá, sabe hacia dónde va. Si tú te quieres dirigir al centro, pues visualizas más o menos por dónde, dependiendo en qué andas. Si andas en coche, pues piensas ahorita con el tráfico, me voy a ir por aquí, por allá, etcétera. Si andas en moto o si andas en Mercedes con chofer. ¿Sí? Tú sabes cómo moverte, en qué esquina tomarlo, dónde te recoja. ¿Sí? Ahora, a esa forma de saber hacia dónde vas se le llama visión. Una visión, visualizar. Toda persona tiene visiones personales. Desde chiquito se le dice, oye, ¿tú qué quieres ser en la vida? Quiero que comprendas que la visión no es lo que te dediques. Porque si tu visión es ser médico, pues qué corta visión sería. Si tu visión es ser contador, qué corta visión sería. Hay gente que tiene esa clase de visiones y ya toda su vida se dedica a la contabilidad o a ejercer la medicina y todo, hasta que ¡pum! Se jubila, se hace viejito, se muere. ¿Por qué? Porque esa fue su visión. No confundan visión con profesión. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, nosotros habíamos leído que sin visión, sin revelación divina, el pueblo vive en desorden.
Eso leíamos en Proverbios. Yo quiero que comprendas que Dios tiene un plan eterno, un propósito eterno. Vamos, Jeremías 29:11 es una cita que ya todos deben de saber. Porque yo sé los pensamientos o los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos, planes de paz y nunca de mal, porque yo quiero darte un final de espectáculo. Él quiere hacer algo espectacular, ¿sí? A lo que yo quiero que entiendas que el liderazgo divino tiene que ir acorde a una sola visión. La Biblia dice que no pueden caminar dos juntos si no van de acuerdo, hasta en un matrimonio. Si no se ponen de acuerdo, no pueden ir más allá. Tienen problemas y a veces hasta de lenguaje, no se ubican. Por eso la Escritura dice, si tú estás soltero, no te unas a yugo desigual. Pero si estás casado, mantente. Porque Dios te va a utilizar para santificar a la esposa incrédula o al marido incrédulo. Persevera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero si no quiere, pues también dice la Escritura, sepárate. Porque nadie debe de estar en esclavitud de nada. Ni esclavitud emocional, ni de ningún clase de esclavitud. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero Dios tiene un plan, un proyecto. Y un líder tiene que conocer el plan para saber dirigir a la gente sobre ese plan. En una empresa, si la visión es hacer que mi empresa de carros sea la más significativa y que sea una marca que trascienda, etcétera, 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 ¿sí? Pues hay un proyecto, donde en ese proyecto se ponen varios de acuerdo y los líderes trabajan en base a ese proyecto. Pues aquí dice Jeremías 29, porque yo sé los planes, propósitos, designios. Y eso es necesario que tú como líder conozcas los planes. Para que sea un liderazgo de éxito, es necesario conocer los planes. Es por eso que a veces tu matrimonio o tu familia no está prosperando conforme al plan de Dios. ¿Por qué? Porque no conoces los planes. Y la Escritura dice, vuelvan a leer esa Escritura de Proverbios, la primera cita de Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Ya habíamos hablado, en la versión Dios habla hoy, dice, sin la palabra o la revelación divina hay desorden. Y eso es lo que pasa con mucha gente, ignora el plan, el proyecto. Dios quiere que conozcas el plan, el proyecto. Y el único que te puede mostrar el plan y el proyecto es Dios. Vamos a hablar un poquito de ese plan, proyecto, propósito. Vamos, por favor, primero a Efesios. Capítulo 1. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él tiene un plan en sí mismo, donde estableció su voluntad para ti, para conmigo. Dice, ¿y cuál es ese plan? De reunir todas las cosas ¿en quién? En la dispensación, subraya esa palabra, dispensar, dispensación, significa administración de algo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que se administren los cielos y la tierra conforme a Cristo. Y para eso se requiere un liderazgo. ¿Vamos bien? Ahora, vamos a hablar un poquito más de esto, ¿sí? Si tú como líder de familia no conoces el plan, generalmente va a haber desórdenes en tu casa. A lo mejor te leíste muchos libros de cómo llevar una familia en éxito. No dudo que puedan tener buenos consejos, pero la Escritura dice, sin palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. ¿Qué es lo que quiere decir? Que lo que mantiene al pueblo de Dios en éxito es el líder. ¿Cuál es el líder? La palabra de Dios. El líder del cielo tiene que ir conforme a la palabra de Dios.
Porque Dios jamás ha dejado de ser líder. Él seguía siendo el líder de Adán en el Edén. Él era el que le estaba enseñando todas las cosas a Adán en el Edén. Es por eso que Dios le reclamó a Adán: ¿quién te enseñó esas palabras que yo no te enseñé? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que tenías miedo? ¿Quién te enseñó palabras de mentira, palabras de terror? Yo no te las enseñé. Así le dijo Dios a Adán. Sigamos conociendo un poquito del plan, proyecto, ¿sí? Colosenses capítulo 1, verso 9. Primero Filipenses, te lo vas a topar. 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo, ¿qué? Conocimiento, para que aprobéis, tomes, aceptes lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 9. Estoy un poquito rápido porque hoy es un tema un poquito extenso, porque yo quiero hablar de esos dos liderazgos. El liderazgo que está prestando atención a Dios. Ese es un liderazgo que siempre va a ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Un liderazgo que está prestando atención a otras cosas, a otras situaciones, a otras circunstancias, generalmente va a estar tropezando. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su plan o de su voluntad, en toda sabiduría. ¿Y qué más? ¿Para qué es esto? Para que camines, en el 10, como es digno de un líder. ¿Qué significa la palabra Señor? Un líder, el que manda, el que gobierna. ¿Para qué necesitas conocer el plan? Para que camines como un líder, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Un líder fue destinado a hacer cosas que le agradan a Él. A ver, di conmigo: yo camino agradándole a mi Señor Jesucristo. Esas son cosas importantes, tienes que estarlo hablando. ¿Sí? Si hablamos un poquito de profesión, profesión no es lo que te dedicas. La palabra profesión viene de hablar, profesar, ¿sí? De hablar lo mismo. Un profesionista es aquel que habla lo mismo que se habla en una ciencia. Un médico es un profesionista. ¿Qué términos habla? Términos médicos, igual que otros médicos. Son profesionistas médicos que hablan lo mismo. En nuestro andar nosotros llevamos una profesión, hablamos lo mismo que Jesús. Eso significa profesar, hablar lo mismo que Jesús. ¿Vamos bien? Ahora, vamos, Padre. Es necesario conocer el plan porque necesitas transmitirlo a aquellos que estás liderando. Si tú no conoces el plan y la visión, o más bien la visión y el plan para llegar a que se cumpla esa visión, generalmente vas a estar errando. Errando. Si una empresa tiene una visión, cuando llegas a una empresa, y yo creo que aquí también hay que establecerlo, y cuando llegas, lo primero que tienen que ver es la visión. Esta es la visión. Y poca gente conoce la visión, por ejemplo, de la congregación o la visión de los ministerios. Nosotros, como congregación, tenemos la visión de transmitir el evangelio del reino de Dios a través de cualquier medio, ¿sí? Enseñando a la gente a través de la fe y la gracia a vivir en victoria conforme a lo que Dios ha establecido. Esa visión es la misma de Dios. En una iglesia, si te llegas ahí y vas algo así, ¡ay, se la robaron! No. Es la misma, porque es el mismo dueño, es el mismo líder. Nada más que son diferentes cuarteles, diferentes escuelas donde te estás adiestrando. ¿Cuál es la visión de tu congre? Pues la misma que debe de ser la tuya. Tenemos una misma visión como cuerpo de Cristo. A lo mejor necesitamos, Dios nos establece con diferentes
responsabilidades dentro de eso, pero la visión es una misma, que el Evangelio de Dios se ha enseñado a todos. ¿Estamos de acuerdo? Que su palabra y su bendición se extienda a todos. Esa es la visión del reino. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de su líder? O más bien quiere, sino que se está desarrollando en sus líderes. Primero, que aprendan a escucharlo. Un líder es aquel que aprende a escuchar. Primero, vamos a hablar de nuestro líder máximo, Jesucristo. Vamos a Hebreos. Capítulo 10. Versículo 5, por favor. Por lo cual, entrando en el mundo, cuando Jesús entró en el mundo, se hizo una declaración. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me has preparado un cuerpo. Yo les he explicado aquí que Jesús genéticamente no tenía nada que ver ni con José ni con María. Muchos han enseñado que Jesús es la consecuencia del óvulo de María y el Espíritu Santo. Y no es cierto. Aquí dice que me preparó un cuerpo. Acuérdense que Jesús nunca conoció pecado. Y María, ella, estaba bajo pecado. No, sí. Así dice la Escritura. Ella dijo en su oración, dice que se haga la voluntad de Dios, mi Salvador. Significa que ella necesitaba un Salvador. Tan sencillo como eso, no debe de haber ningún problema. ¿Qué es lo que pasó? Que María lo único que hizo es disponer su útero para que ahí la persona llamada Jesús estuviera. Pero la concepción no fue de María, por así decir, sino obra del Espíritu Santo. No se asusten. Aquí ya en la ciencia ahorita, ¿cuántas mujeres rentan su útero? ¿Sí? Hay mujeres que dicen, no puedes tener hijos tú, mujer, échamelo. Y es el óvulo de una mujer con su marido y nada más ya fecundados, ya lo implantan. ¿Qué es lo que hizo Dios? Eso fue lo que hizo. Es por eso que Jesucristo en apariencia no se parecía ni a José, ni a María, ni a sus hermanos. ¿Sí? ¿Sabes cuánta gente? Ay, no te pareces. ¿Tú a quién te pareces? No sean metiches. Sí. Versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me has preparado un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, fíjate lo que dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad, como en el rollo, o en los planos, o en los planes que están en el libro, están escritos ¿de qué? Dios ya habló de tu liderazgo. Ya estaba escrito. Y Jesús conocía esa voluntad. Es por eso que cuando oró, la oración del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace ¿dónde? Porque yo conozco tu voluntad y sé que en la tierra no se está haciendo tu voluntad. Él conocía los planes y Él vino a dar a conocer los planes del reino, la forma de gobernar del reino. Marcos capítulo 1, por favor, 1:14, dice la Escritura, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, ¿qué haciendo? Enseñando, predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Vino a enseñar. ¿Y qué venía diciendo? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué dice? Se ha acercado. O sea, yo vengo a enseñarte las cuestiones del reino. Arrepiéntete, esta palabra me interesa mucho.
La palabra arrepentirse es cambia tu manera de pensar. Eso significa arrepentirse. Yo cambio mi manera de pensar, ¿sí? Le voy a la América, no, cambio mi manera de pensar, me transformo, me renuevo y vivo en victoria. ¿Sí? Ya la necedad sigue por lo mismo, ¿no? ¿Sí? Arrepentíos y creer en el Evangelio. ¿Cómo te puedes arrepentir? ¿Cómo cambias tu manera de pensar? Creyendo en el Evangelio. No hay otra. No hay otra forma. Ahora, vamos más allá. Jesús vino enseñando un liderazgo diferente. Eso lo voy a hablar más adelantito en estos días, el liderazgo del amor. Porque el verdadero liderazgo es a través del amor. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la diferencia de Jesús con Adán? Adán escuchó otra voz. En cambio, el liderazgo de Jesús solamente escuchaba a su padre. Tú estás diseñado, fuiste renacido para escuchar a Dios. Ya tienes la capacidad de escuchar a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, fuiste elegidos según el previo conocimiento que Dios tiene de ti y te santificó en su sangre a través del Espíritu. ¿Para qué? A ver, déjeme, se lo leo porque como que ni se la saben. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué fuiste elegidos? Obedecer. ¿Qué significa obedecer? Escuchar con atención. Un líder tiene que aprender cómo llevar a cabo su liderazgo. Y para eso fuiste elegidos, para obedecer, para que escuches con atención el plan y el proyecto. ¿Estamos comprendiendo esto? Eso es lo que le dijo Dios a Adán, obedéceme a mí, escúchame a mí. Y le dio ciertas indicaciones, mira, no escuches otras voces. Puedes aprender, por ejemplo, del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero de ese árbol no vas a comer, no te va a enseñar. Es más, tú lo vas a administrar y me vas a traer los frutos. Pero al que vas a obedecer va a ser a mí. ¿Pero qué se puso a hacer Adán? A escuchar otra voz. En cambio Jesús dijo esto, Evangelio de Juan capítulo 5. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer a quién. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace ¿quién? El Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y ¿qué le hace? Le enseña, le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se van a maravillar. El Padre le enseña al Hijo a ser un líder. Estamos comprendiendo acerca de eso. ¿Y qué decía Jesús? Muy sencillo. Yo hago lo que veo hacer a ¿quién? A mi Padre. Yo hablo lo que escucho de mi Padre. Esto se perdió, el hombre perdió esa capacidad de escuchar a Dios. Por eso sus liderazgos vinieron a fracaso. Romanos 3:10, vamos a ver algunas de esas cosas. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien ¿qué? Tenga una capacidad de comprensión, no hay quien entienda, no hay quien busque a quién. Todos se desviaron, a una se hicieron. Jesús era claro, dice, todo aquel que no es conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, está desparramando. Un liderazgo sin Dios está destinado al fracaso. Se los pongo así de fácil. En México está prohibido que se hable de Dios
en las escuelas o en las instituciones y vean lo que está sucediendo. En Estados Unidos, hace algunos años, hasta los niños juraban por la Biblia. Y porque un cuate dijo, yo no creo en eso, que se prohíban de las escuelas. Y se prohibió de las escuelas. ¿Sí? ¿Y ahorita qué pasa en las escuelas? Los niños, en vez de meter Biblias, meten pistolas. Hacen a un lado a Dios y vienen estas cosas. ¿En cuántas familias no es Dios? No es Dios la base de esa familia y por eso vienen a fracaso. No, es que tenemos una tradición familiar. No importa, la Escritura dice que no te bases a tradiciones. Es Dios. Si tu casa quieres que permanezca, finca tu casa sobre la roca, que es la palabra. Pero no me voy a detener en esto. Fíjate, sigo leyendo. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, ¿qué pasó? Se desviaron. A unas se hicieron, ¿qué? Incapaces, no tienen capacidad de prosperar. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y fíjate cómo empiezan a hablar. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Ahora, sus pies, sus liderazgos se apresuran para derramar sangre. Tienen quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Y qué dice? No conocieron el plan. Sin visión, ¿qué pasa con el pueblo? Se desordenna. Se desordena. ¿Sí? Hay desorden, pues. No conocieron camino de paz y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto sucede con una persona que ignora el plan. ¿Y qué pasa? Si tú ignoras el plan, no lo puedes transmitir a tus hijos. Tus hijos van a experimentar lo que tú les enseñaste, bien o mal. Dios levanta liderazgos para que transmitas, enseñes. Ve a Mateo 28, lo que Dios quiere, versículo 19. Por tanto, ve y hagan ¿qué? ¿A quién se los dijo? A los que él ya había enseñado. Dice, ahora vayan y ustedes transmitan esto y hagan discípulos. Discípulos a todas las naciones. Inicia con tu casa, tus hijos. Transmite el mensaje correcto. Empieza a ejercer un liderazgo. Pero primero conoce ¿qué? El plan. Y es muy triste que al principio a veces la esposa es la que se congrega y el esposo no quiere. Y por ahí el hijo renegón, ya no quiero ir para allá. Y la mamá le dice, yo quiero, ándale, te bendigo, ándale, quiero que aprenda. No. Como hay ignoran, no se acercan al principio. Yo me acuerdo cuando yo por primera vez me acerqué a Dios. Estábamos en una célula cuando ni siquiera había congregación aquí, eran de Aguascalientes, venían de allá por la estancia. Mi mamá me llevó, no digo que con engaños, simplemente me dijo, si quieres que te dé dinero, primero me acompañas. ¿Cuántas mamás han hecho eso? Y yo estaba ahí, y luego estaban predicando y yo sí. Y cuando la persona, ¿quién quiere recibir a Cristo? Mi mamá, ándale tú, mi hijo, tú, como diciendo, ya quiero que el diablo se te vaya. Ya tú. Y yo, no, yo ya lo tengo. Bien tercote, ¿verdad? Yo ya lo tengo. Sí, yo ya tengo a Cristo. Mira, mi medallita. No. Y mi mamá insistente, ándale. Me acuerdo que el pastor le dijo, no se preocupe. Si él ya lo tiene, significa que vive plenamente.
Y yo todavía. La verdad no lo tenía. A la siguiente semana, antes de que empezara, yo dije, ¿puedo recibir a Cristo? ¿Puedo recibir a Cristo? Yo no tenía a Cristo en mi corazón. Toda mi vida estaba triste, sola. Y ese hombre dijo, si tiene a Cristo, es porque vive pleno. Está dentro de él la plenitud. Y por soberbia todavía dije, yo había intentado suicidarme hace un poquito antes. Entonces algo no estaba bien en mí, me faltaba algo. Ese pequeño detallito de tener a Dios en mi corazón. Cuando tú te unes a Jesús, Él empieza a desarrollar su liderazgo en ti. Te pone autoridades, líderes, pastores que te transmitan lo que es correcto. Pero ¿qué pasa cuando el líder no conoce? ¿Qué pasa cuando el papá no conoce el plan de Dios y no transmite correctamente el mensaje? Cuando el pastor no conoce correctamente el plan de Dios, el evangelio de la gracia, y no transmite correctamente, hay fracaso. Oseas capítulo 4, versículo 6. Esta es una escritura que generalmente la utilizan para las personas que no conocen, no están conociendo la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero Dios no les estaba hablando a los ignorantes, les estaba hablando a los responsables de esa ignorancia. Está hablando a los líderes. Fíjate lo que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y dice, por cuanto ustedes desecharon el conocimiento, yo te echaré ¿de quién? ¿Por qué? Porque el ministro no les transmitía correctamente la palabra de Dios. Y eso es importante en un liderazgo. Jesucristo se los dijo, id y hacer discípulos enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Transmitan el evangelio. Que la gente aprenda a escuchar. Recuerda que tú fuiste llamado, ¿para qué? Para obedecer. Él quiere que le escuches antes de que hagas las cosas. Y eso es lo que falta en muchos liderazgos. No prestan atención. Jeremías, capítulo 7, verso 22. Mira, cuando yo jugaba fútbol, era de mucho de llamar la atención. Es de niveles. Al principio juegas y te dicen, tú no te muevas de aquí. ¿Sí? Yo me acuerdo de chiquito, ¿no? A uno le decían, no te muevas de aquí, y ahí se quedaba. Si pasaba el balón aquí, ¡ey, tócalo! No, tú me dijiste que no me moviera. Pero un buen líder dentro de un equipo es aquel que escucha las indicaciones. Hay gente que aunque tenga habilidades y talentos, no sabe escuchar las indicaciones. Si ustedes vieran un pizarrón de táctica, bueno, yo tuve entrenadores muy tácticos, y eran puras flechas de aquí. Y las veías así, y parecía un problema de ecuación matemática. ¿Sí? Y había gente que ni siquiera sabía escuchar las indicaciones. Y cuando tú no escuchas las indicaciones, generalmente estás destinado al fracaso. Fíjate lo que dice Dios. Porque no hablé yo contigo, con vuestros padres, 7:22, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, ¿cuál es la orden? Escuchen mi voz y seré ustedes, ¿por qué? Por Dios, y ustedes me serán, ¿qué? Por pueblo, y caminen en todo camino que les mande para que les vaya bien. Ojo, primero, para que te vaya bien tienes que escuchar.
las indicaciones para que camines por donde Él te dice. Y de esa manera te va a ir, ¿qué? Bien. Hay gente que dice, ay, es que todas las cosas nos ayudan a bien. No es cierto. Si leyeras bien la escritura, dice aquellos que van de acuerdo al plan. Todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que van caminando en su plano, su voluntad. La gente a veces lee a medias. Para que te vaya bien, aquí dice, tienes que escuchar ¿qué? Tu voz. Ya tienes la capacidad. Ya como hijo de Dios eres apto para participar de esa capacidad y de poder escuchar su voz. ¿Vamos bien? Ahora, vamos a ver, primeramente, a ver si confío en Dios alcanzar, vamos a ver el liderazgo de dos líderes, dos reyes, los dos primeros reyes de Israel. Uno se llamó Saúl y el otro David. Y después quiero ver el liderazgo de Moisés, ¿sí? Y vas a ver que de alguna u otra manera todos tienen una misma base, escuchar. Todo lo que Dios transmite está diseñado para que tú vivas bien. De Él no puedes recibir una indicación que te lleve al fracaso. Nada te va a llevar al fracaso de Él. ¿Estamos comprendiendo esto? Pero vamos a ver un poquito del rey Saúl. Vamos a 1 Samuel. Y el día de ayer yo te explicaba que aunque tú seas un líder del reino, un líder de luz, si tú te apoyas en las herramientas de las tinieblas o en lo que no es palabra, puedes estar experimentando fracaso. Te lo pongo de esta manera. Tú ya eres un padre de familia y tienes a Cristo en tu corazón. ¿Sí? Pero no tomas en cuenta la palabra de Dios que habla acerca de tu familia. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que tus decisiones vayan en contra del plan. Un ejemplo dice en el libro de Proverbios que el hombre codicioso trastornará su casa. Hay gente que no toma en cuenta el plan de Dios en las finanzas y lo que hace es hasta empeña la casa. Y al final se queda sin casa. Otro ejemplo, el hombre dejará a su padre y a su madre. Y hay ludovicos que no dejan a su madre. Y aunque la esposa le dice, hey, ya vamos a poner un negocio aparte, etcétera, etcétera. No, no, no. Mi mamá. No tomas en cuenta la palabra de Dios y terminas en fracaso. ¿Y quién comete el error de llevarla a la casa de la mamá? Y luego dicen, mi mamá es la mala. No es cierto. El malo fuiste tú de haber llevado a tu mujer, porque deben de saber que en un reino, en un castillo, solamente hay cabida para una sola ¿qué? Reina. Las demás son chachas. ¿Así es? Aunque la mamá sea muy buena onda, el pensamiento de la mujer, de la esposa es, no es mi casa y tengo que hacer cosas para agradar a la reina. Y no se desarrollan tampoco esas mujeres como líderes porque siempre están pensando que por encima de ellas hay algo. Y a veces cuando se sienten libres es cuando se murió la suegra y también el marido. Y dice, ahora sí. Es muy triste eso, pero sí ha llegado a pasar. Que tampoco eso trae libertad.
Pero como no toman en cuenta a Dios, cometen esas torpezas y después les traen consecuencias. ¿Estamos? Ay, es que mi niña sacó con el domingo 7 y pues no tienen cómo. No, pues no sé, pues ayúdenle, pero que no vivan en su casa. Ayúdenle, busquen la forma que vivan, aunque sea en un cuartito ahí, pero solos, ahí se deschongan solos y suceden todas las cosas solas. Pues de por sí no te preguntaron para hacer eso, pero allá solos, eso les va a hacer crecer y madurar. Este rey, el primer rey Saúl, era un hijo de papi. ¿Sí? Saúl era muy guapo, eso sí, y llamaba la atención. Pero desde sus inicios tenía un problema. Era inseguro. No tenía identidad. Estaba tan chiqueado que no tenía identidad. Y un niño consentido generalmente genera problemas. Llega un momento en que no sabe qué hacer porque ya las cosas no suceden tan fácil con pedirlas. Un niño consentido es vergüenza. Y es muy doloroso un niño consentido. Sufre mucho el niño consentido. Pues Saúl tenía ese problema. Saúl tenía ese problema. El primer rey, llamado Saúl, era un hijo de papi. Y un día el papá, sus mulas, las mulas representaban la prosperidad o los bienes económicos para carga. O sea, el tener muchas mulas es como tener muchos carros. Se le perdieron. Y el papá le dijo, Saúl, vete con un criado y búscame las mulas. Para esto, el pueblo de Israel había decidido, como por mucho tiempo había estado en una etapa de inestabilidad. Lean el libro de Jueces, desde que Dios sacó al pueblo de Israel y lo metió a la tierra prometida con Josué. Después de Josué se levantaron otros líderes, unos con conocimiento y otros sin conocimiento. Y todo porque no enseñaron a sus hijos, no transmitieron. El liderazgo de Josué, eso sí, tomó la tierra prometida, pero le faltó algo, enseñar a los niños. Eso es lo malo eso es un mal liderazgo, aquel que no se reproduce. ¿Cómo te reproduces? Enseñando. Enseñando. Cuando te sientes único, ese es un grave problema. Tienes que transmitir. Antes de que leamos aquí Samuel, vamos a leer eso, a Jueces capítulo 1, un libro después. Si ustedes leen, uno dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Yahweh diciendo, ¿quién de nosotros subiría primero a pelear contra los cananeos? Esa generación de Josué era bien preparada, conocía bien a Dios y hacían las cosas correctamente, pero cometieron el error, capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que, ¿qué pasó? No conocía a Yahweh ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Y qué sucedió? Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Yahweh. ¿Todo por qué? ¿Cuántos líderes se enfocan tanto en su liderazgo que se olvidan de una responsabilidad? Fructificar, multiplicar, ¿qué más? Llenar la tierra y ¿qué más? Hay que administrarla. Y tenían que administrar su semilla, sus niños. ¿Cuántos de aquí se olvidan de sus niños? Yo les digo a la gente, oiga, ¿por qué no han traído a sus niños a la escuela bíblica? ¿Sí? Ay, no, es que estábamos tan cansados. Ah,
¿Por qué mejor el lunes no los lleve a la escuela? Ay, no, ¿cómo cree que van a faltar a la escuela? No se asope. Es más importante que sus niños conozcan de la palabra de Dios que aún de la escuela. Y no digo que dejes de llevarlo a la escuela, pero a la escuela, si el niño te dice, ay, no quiero ir a la escuela, ¿qué es, escuincle? Si no te manda solo, te me levantas, ¿verdad? Porque para la palabra de Dios sí hay complacencia. Se levantó una generación que ¿qué? No conocía a Dios. ¿Y qué sucede? Ahorita se está viviendo una crisis de valores en México. ¿Por qué? Porque se apartó a Dios, se quitó a Dios de las casas, de las escuelas. Antes se enseñaba el respeto al maestro. Y ahorita hasta los maestros faltan el respeto. Todo por la ausencia de la palabra de Dios. Ausencia de Dios. Ausencia de luz, ¿qué trae? Pues oscuridad. Lógico. Y vean lo que está sucediendo. Gente que no tiene temor de Dios y que mata por 5,000 pesos, 2,000 pesos. Porque piensan que ese es un trabajo. Qué triste, ¿no? Regresemos a Samuel. Este rey fue consecuencia, vino porque el electorado suplicó por él. En el pueblo de Israel se llamaba, era una teocracia, o sea, Dios es el que mandaba. Pero en el tiempo de jueces, como se levantó una generación que no conocía a Dios, empezaron a ver, ay no, en aquel país mira, tienen ese sistema y tienen un rey, y mira, ese rey le salió muy bueno, etcétera, etcétera. Entonces fueron con el profeta y le dijeron, ya no queremos que Dios gobierne. Eso. ¿Así? Así es. Queremos un rey. Y ellos fueron específicos. Queremos un rey como las otras naciones. Vamos a ver eso, por favor. Capítulo 8, versículo 5. Vamos a leer desde el 4. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no caminan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen que todas las naciones. Pero dice que esto no le agradó a Samuel, que le hayan dicho, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahweh. Y dijo Yahweh a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a quién han desechado. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Dios ya tenía un rey preparado para ellos. ¿Sabes quién era? Su hijo. Pero ellos se adelantaron y dijeron, danos un rey como las otras naciones, que esté guapo. Y sí, dice que en todo Israel, de los hombros para arriba no había hombre como Saúl. Es más, ¿sabes lo que significa el nombre de Saúl? Pedido por el pueblo. ¿Así? Eso era Saúl. Pedido con el pueblo. Y ellos fueron específicos. Como las otras, entonces pidieron un hijo de papi. Irresponsable. Que viera para sí mismo. Y Saúl era un rey que siempre fue para sí mismo su reinado. Es más, no encontraba las mulas de su padre y le dijo a su criado, vámonos porque mi papá ha de estar preocupado por mí.
Y el criado le dijo, oye, pero todavía las mulas están perdidas. No importa, a mi papá le vale gorro las mulas, el que le importa es yo. Y todavía el criado le dijo, bueno, pues vamos con el vidente, vamos con el profeta. Acabo, ¿traes para darle al profeta? Porque en aquellos tiempos, para pedir algo del profeta, obedecían la palabra de Dios de que nunca te presentes con las manos vacías. Y dice, yo traigo, porque el Ludoviquito ni lana traía, ¿sí o no? Los hijos de papá se lo gastan todo. Y a la mera hora no tengo. Y el otro que era trabajador dijo, pues yo tengo, ándale pues. Y lo llevó. Y Samuel dijo, tú eres el rey. Y cuando lo iban a coronar, ¿sabes qué hizo el rey? Se escondió. Eso es lo que sucede con los liderazgos que no se basan en la palabra de Dios. Tienden a esconderse o a buscar culpables. ¿Se escondió? Yo te lo estoy resumiendo, pero tú puedes leerlo. ¿Sí? Y le echan la culpa. ¿Cuál fue el liderazgo de Adán con su esposa cuando tenía que dar cuentas? ¿A quién le echó la culpa? A la mujer. ¿Y la mujer a quién? A la serpiente, y la serpiente pues volteó, pues ya no había nadie. Y eso es lo que sucede. Con un liderazgo no basado en la palabra, tiende a esconderse. Y le echan la culpa. No, hermano, es que mi mujer. ¿Y usted qué? No, hermano, es que yo soy bueno. Mi mujer es la mala. O sea, chillo. Y a veces yo nomás los doy. Bendito líder. Bendito líder. Saúl jamás entendió su responsabilidad. Jamás respondió por sus errores. No digo que no tengas errores, pero es necesario que respondas por ellos y que los confrontes y los enfrentes. Eso tiene que ser claro. Pero ¿sabes lo que hacía Saúl? Se escondía. Y tuvo que Samuel decir, no, por don del Espíritu Santo, le digo, está atrás de aquel lugar. Ahí estaba el gran rey. Y si ustedes ven en su reinado, fue su hijo el que salía adelante en las batallas. Se escondía atrás de su hijo. Y luego buscaba lo que el pueblo dijera. Al pueblo pan y circo. ¿Cuál es el grave problema de los liderazgos? Que no conocen el plan. Saúl era una persona que no conocía el plan. Era una persona de esa generación que no conocía de la palabra de Dios. Es por eso que su liderazgo empezó, véanlo cómo empezó mal y estaba esperando a ver qué hacía el hijo, y el hijo era bien bragado y él fue el que empezó a hacer las cosas, y después del hijo empezaron a haber victorias, pero se levantó un gigantote llamado Goliat. Pero antes de eso hizo cosas, Saúl. Empezó a buscar lo que el pueblo quería, y ese es un líder de las tinieblas, buscar agradar a los hombres antes que a Dios. Pero fíjate lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Ojo, un líder de Dios busca agradarle a Dios, no a los hombres. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería qué? Acuérdate lo que habíamos leído en Colosenses 1:9, para que conozcas su voluntad, su plan, para que camines como es digno de un Señor, agradándole a Él. Pero Saúl ignoraba el plan, no conocía la palabra de Dios y no tomaba en cuenta primeramente a Dios, no buscaba a Dios. Y todo lo quería hacer en base de agradar al pueblo. Es más, una vez iba a haber una batalla y Saúl le dijo, Samuel le dijo, mira Saúl, va a haber una batalla, pero estate tranquilo.
y espérame hasta que yo llegue. Ojo, aunque el rey era el líder, el rey necesitaba una autoridad o un pastor. Un líder que no tiene a quien darle cuentas se vuelve un dictador, un maníaco obsesivo. ¿Sí? Y termina escuchando a los pajaritos. Me habló a través de un pajarito. Eso es lo que sucede. Samuel era el pastor de Saúl y le dijo, no te muevas hasta que yo venga. Hasta que yo venga. ¿Sabes lo que hizo Saúl? Vamos a leer un poquito acerca de eso. Capítulo 13, versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, y entre paréntesis, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron, ¿en qué? ¿En qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, ese pueblo tan cobarde. No, es que eso lo había hecho el rey. El rey se había escondido ante su responsabilidad. ¿Y qué hicieron los demás? Pozos, cisternas. Ahí te va. Hay gente que se esconde detrás de su trabajo, detrás de la droga, detrás del deporte, detrás del Face, la computadora. Se esconden. Se escondieron porque vieron los problemas. Se escondieron. Faltaba un verdadero liderazgo. Ahorita vamos a ver cómo Dios había establecido qué es lo que tenía que hacer un pastor cuando la gente salía a la guerra. La Escritura dice que cuando la gente saliera a la guerra, el pastor tenía que estar adelante y tenía que proclamar la bendición de Dios para que el pueblo fuera a pelear y regresara intacto. Ahorita se los doy, está en Éxodo. Sí. Y los primeros que salían eran los jóvenes de la tribu de Judá. La alabanza, la proclamación de victoria. Judá salía adelante. Y el principal líder de nosotros vino de esa tribu. Es el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Qué triste. Todavía se cruzaron y dejaron de tomar en cuenta al Espíritu Santo. El Jordán es símbolo del Espíritu Santo. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Su pastor le había dicho, no te muevas de ahí. Y al principio él obedeció. Y todo el pueblo iba tras el ¿qué? Ay, son muchos, son muchos. Pero el rey, en vez de decir, tranquilos, no se preocupen, Dios dijo que iba a salir por nosotros, fíjate lo que se puso a hacer. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le estaba ¿qué? Hay muchos que se le desertan. Miren, en tu vida va a haber gente que va a estar contigo como va a haber gente que se va a ir. ¿Me comprendes? No dices, no, conmigo no. Oye, si a Jesús le sucedió, la Biblia dice que a Jesús se le desertaban. Un principio de un líder es de que debe de dejar de poner sus ojos en el hombre y poner sus ojos en Jesucristo.
Tu Salvador no es Francisco Rubalcaba, no es Isabel Rubalcaba, no es Israel Rubalcaba. Yo no di la sangre por ti. Quiero que lo entiendas. Yo, al igual que tú, recibí la misericordia de Dios, por eso estoy aquí. Y estoy ejerciendo la autoridad. Dios no escogió gente perfecta para ser líder. Escogió gente con un corazón para Dios. Quiero que lo entiendan. Y que cualquier líder en diferentes estratos puede fallar. En tu liderazgo tú vas a fallar y a Dios no le va a llamar por sorpresa. Chin, me falló este. No, ya sabía. Desde la eternidad ya sabía que ibas a fallar. Dice, si sabía que iba a fallar, ¿por qué me escogió? Porque vio tu corazón. Porque conoció tu corazón. Por eso te escogió. No presumas, ni por guapo, ni... Yo por mucho tiempo pensé que era por guapo, pero un día me volteé a ver al espejo y el espejo me dijo, no fue por eso. Desde antes de que tú cometieras errores, tu corazón ya había sido conocido por Dios. Y Él en su infinita gracia no vio tus errores, sino vio tu corazón. Pero he sido un drogadicto, un esto, y le he regado, y esto, y allá, pum, pum, arribotota, etcétera. Pero Dios vio tu corazón. Eso es lo que vio. La Biblia dice que Él pesó tu corazón y dijo, este corazón se está inclinando para conmigo. Un día me va a buscar. Es un corazón para mí. Pudiste haber sido un hijo del diablo por muchos años, pero Él ya sabía que un día ese corazón se iba a inclinar para ti. Pudiste apellidarte Mochaorejas, 2. Pero un día ese corazón se iba a inclinar para ti. La elección de Dios no es la misma elección del pueblo. El pueblo eligió a alguien igual a los del mundo. Dios ve el corazón. Versículo 8, versículo 9. Entonces dijo Saúl, tráiganme holocaustos y ofrendas de paz. ¿Y qué hizo? No le tocaba a él hacer eso. Eso era del pastor. El pastor es el encargado de recoger los diezmos, las ofrendas, los holocaustos. Y este se puso así. Usurpó una posición que no le tocaba. ¿Por qué? Porque quería agradar ¿a quién? ¿No sucede a veces eso? Nos ha tocado que en las células se ponen a recoger lo que no les toca a ellos recoger. Tenían que esperar a Samuel. Pero él, para que no se les pelara, la gente dijo, tráiganla, yo lo voy a hacer. Oye, pero tú no eres el pastor. Pues a partir de ahora hago el juramento, tomo protesta y arránquense. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, fíjate que ¿qué has hecho? Es la misma expresión que hizo Dios con Adán y su mujer. ¿Qué has hecho? O sea, lo que hiciste yo no te lo indiqué. ¿A quién obedeciste? La Biblia describe que hay dos señores, dos líderes. Uno llamado Jesucristo y el otro llamado Mamón. ¿Sí dijo Jesús?
A uno le van a quedar bien, pero no puedes quedar bien con los dos. A uno vas a obedecer y al otro despreciar. ¿A quién obedeció Saúl? A Mamón. No quería que se le fuera la gente y se puso a recoger lo que no le correspondía recoger. Su pastor le dijo, no te preocupes, yo voy a llegar. Me adelanté, como vi que no llegabas. ¿Qué has hecho? ¿A quién escuchaste? No fue a mí. Un liderazgo que no aprende a escuchar está destinado al fracaso. ¿Cuántas veces tú como hijo, tu papá te ha echado un buen sermón, sí o no? Ay, jefe, y otra vez vas a con la misma matraca. Y te dan consejos y consejos y consejos. Y fíjate lo que dice el libro de Proverbios. Capítulo 1. Verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y nunca desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeran, ven con nosotros, ¿cuántas veces tu mamá te ha dicho, con esos no te juntes? Mira, mija, como que esa compañía no se me hace correcta. ¿Tú qué sabes, mamá? Tú estás ruca. Te lo digo porque yo se lo dije. Yo se los llegué a decir a mis papás. ¿Ustedes qué? Ustedes en su rollo. Mira, yo conozco. No te juntes con ellos. O el consejo de la mamá. Hija, ese muchacho no te conviene. Es muy borracho. Cuando se case conmigo, se lo quito. ¿Cuántas veces has despreciado? Mira, ¿qué día es hoy? 12, ¿verdad? Pero vamos a leer el 12. A partir de hoy es 12. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece el consejo, la reprensión, ¿qué es? ¿Cuántas veces estás ignorando un consejo? Tu papá te dice, no hijo, no, por ahí no vayas. ¿Tú qué sabes, jefe? Yo sí sé. ¿Tú qué sabes de antros? Yo sé. ¿Tú qué sabes de mujeres? Yo sé. ¿Cuántas veces has ignorado? Así fue este hijo, Samuel. ¿Cuántas veces su papá le dio un consejo y le valió? Puro chicle. Y ahí estaban sus decisiones. Ahí estaban. Queriendo comprar la amistad de la gente. Se quería ganar el favor del pueblo. Quería convencer a la gente. Versículo 11, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmax, me dije, a ver, ¿qué dijo? Me dije. No dice, dijo Dios, sino dice, ahí está un liderazgo falso. No falso, un mal liderazgo. Me dije. Es que yo pienso. La Escritura dice en Salmos 14, el necio dice en su corazón, no tomo en cuenta a Dios. Bueno, eso es lo que tú piensas, pero ¿qué piensa Dios? ¿Has tomado en cuenta a Dios? No, pues ni sé. Ese es el grave problema, por eso así son tus decisiones. Me dije,
Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Yahweh. Me esforcé, pues, y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Así es la gente que no toma en cuenta a Dios. Locamente lo ha hecho. No guardaste el mandamiento de Yahweh tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Yahweh hubiera, ¿qué? Confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Yahweh se ha buscado un varón conforme a qué? A su corazón. El cual Yahweh ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él. ¿Cómo? ¿Cuántos? 600, número 6, el número de bestia y el número de esfuerzo humano. Entonces estaba confiando en sus fuerzas. Sus fuerzas. En vez de confiar en lo que Dios había dicho, se puso a confiar en lo que él podía hacer. Me dije, voy a hacer esto. ¿Qué dice Dios? No, este no sirve. Este es el que pidió el pueblo, pero este está llevándose al pueblo al fracaso. Yo he preparado un rey de acuerdo a mí. ¿Qué significa ese término de recuerdo a mi corazón? Que tiene un corazón que me va a buscar a mí. Un corazón que me va a buscar a mí. Que va a decidir escucharme a mí. El día de mañana hablaremos de ese líder. Te bendigo y te amo en el nombre de Jesús.